¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos a su informativo del mediodía. Temperatura agradable en Ciudad Capital. Hola, Amalia. ¿Qué tal? Roberto, buenas tardes para vos, para todos los televidentes. Marcamos nuestros títulos. Empezamos con esto. El doctor Isaías Fretes cumple un mes como presidente del Consejo de Administración del IPS y los asegurados mantienen la confianza intacta en su gestión, aunque todavía no ven mejoras en la provisión de medicamentos y el sistema de agendamiento. Un puesto de salud familiar de San Lorenzo cumple 4 años sin agua potable. El servicio fue suspendido por una empresa privada a la que se le adeuda poco más de 2 millones de guaraníes. Apoderados de diversos partidos denunciaron que la auditoría realizada a las máquinas de votación fue una ficción, ya que el proceso estuvo totalmente viciado y no puede considerarse una verdadera fiscalización. Yanina García, expareja de Sebastián Marcet, movió millones de guaraníes durante su estadía en Paraguay, producto de las ganancias que generaba el tráfico de drogas, según la acusación del Ministerio Público. Bueno, atención a esta información que llega desde la zona de Mingaguazú y tenemos que hablar de uno de los principales procesados en el marco del operativo A Ultranza PI. Hablamos del pastor José Insfrán. De acuerdo a informaciones que trascendieron en las últimas horas, se dio un grave incidente en el interior de este centro penitenciario de máxima seguridad, donde desconocidos habrían intentado acceder al sector donde se encuentra recluido José Insfrán. Él está investigado por su vínculo con esta estructura criminal conocida como el operativo A Ultranza PI. Según datos preliminares, el intento de ingreso habría tenido como objetivo atentar contra la vida del interno, lo que encendió las alarmas entre las autoridades penitenciarias y de seguridad. Tras detectarse la situación, los agentes activaron un protocolo de emergencia y reforzaron inmediatamente la vigilancia en la zona, evitando que el hecho pasara a mayores. Hasta el momento no trascendieron detalles con relación a otros datos que salían desde la prisión. Recordemos que el pastor es uno de los que están enjuiciados. El juicio que se desarrolla actualmente acá en el Poder Judicial, de esto también ya fue comunicado el Tribunal de Sentencia y por supuesto nosotros vamos a estar ampliando dentro del informativo del mediodía nuevas novedades en torno a esta grave denuncia. Y ya establecemos contacto con nuestro compañero Cristian Vázquez, que le da el seguimiento a estos allanamientos que se realizaron en torno a la muerte de un joven en la ciudad de Ñemby. Estamos contigo, Cristian. Así es, Amalia, buenas tardes para vos y toda la teleaudiencia. Alex Martínez, de 21 años, fallecía ayer en esta vivienda. Se presume que él se habría disparado en el pecho con un arma de fuego. Muchas hipótesis se manejaban con relación a este tema, pero se va dirigiendo la sospecha hacia el posible suicidio del muchacho. ¿Por qué? Porque en esta vivienda que le mostramos con Anderson Schussmuller, el chico vivía ya hace bastante tiempo y contaban los vecinos y contaba también la madre del mismo Alex Martínez, de 21 años, que él estaba con una fuerte depresión y con tendencia suicida. Entonces va ganando fuerza esa hipótesis que se manejaba y que la dieron también Alexander Cabrera, de 20 años, y Agustín Matías Vázquez, que fueron los detenidos que lo acompañaron a él, que dijeron que él entró a la vivienda, sacó un arma de fuego y se disparó. Ahora, ¿sabes qué va surgiendo también, Amalia, con relación a este caso? Probablemente en esta casa se comercializaban sustancias estupefacientes y también era conocida esta casa como una boca de fumata, según algunas personas. Ya para eso se ha convocado a la policía especializada antinarcóticos para poder hacer las pericias, las investigaciones y la búsqueda de más materiales. Pero lo cierto y lo concreto es que con relación a la muerte de este joven de 21 años, Alex Martínez, va cobrando fuerte la hipótesis de que es una autoeliminación por todos los insumos recolectados. La policía sigue haciendo su trabajo y ahora vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal interviniente en la entrevista que le hicimos después de la intervención.
Eso fue lo que tuvimos inicialmente y de ahí se comenzó entonces a realizar las comunicaciones correspondientes a la gente de investigación, homicidio y criminalística, y ahí empezamos a recabar los datos correspondientes al hecho que se está investigando. Ya después, decíamos, de las primeras diligencias se da la detención de los sospechosos, los que acompañaron a la víctima hasta el hospital. Sí, inicialmente ellos quedaron en carácter de aprendidos, porque la información era incipiente y todavía no teníamos mucha información. Luego se fue recabando mayores datos y pudimos obtener, gracias a la colaboración de los investigadores, algunas que otras indicios que puedan darnos un poquitito más de certeza que hasta ahora tenemos. La hipótesis es de un presunto suicidio, es lo que se maneja como primera hipótesis. Eso es lo que tenemos hasta ahora y creo que estamos sosteniendo ya, además con los relatos en este caso de los vecinos y otra persona quienes, inicialmente esta persona quien falleció, entonces tenía ese tipo de actitud de querer realizar ese tipo de hechos, y es más, también se ha conversado y ahora va a estar en la sede del Ministerio Público, la madre quien también sostuvo que tenía un cuadro de depresión esta persona. Eso es lo que tenemos inicialmente y vamos a ir investigando, pero lo que tenemos es lo concreto de eso. Fiscal, y estos muchachos que lo acompañaron, uno de ellos habría tirado el arma, quizás lo hizo por susto, entonces pudieron hablar con ellos sobre este punto. Nosotros tuvimos a primera hora, se realizó la declaración indagatoria de una de las personas quien le acompañó hasta la sede del hospital, quien le auxilió en este caso. Y él en su declaración indagatoria menciona, ¿verdad?, y que pudimos corroborar con otros hechos, de que él, la persona, en este caso la persona quien falleció, ingresó en una de las habitaciones y sacó un arma de fuego y fue que realmente él se disparó así mismo. En cuanto a lo que es ya la verificación del lugar, decíamos, se presume que también estos jóvenes hayan podido consumir algún tipo de sustancia estupefaciente. Sí, eso es lo que tuvimos como indicio y corroboramos con la gente de investigaciones, de que en conversación con los vecinos, que este sería un lugar donde se comercializaba ese tipo de sustancia, y con autorización de la propietaria, ¿verdad? Pudimos ingresar, ustedes pudieron corroborar, entonces que esperamos a toda la gente para poder ingresar, y actualmente se ha convocado a la gente de narcóticos y se le va a comunicar a la unidad penal de turno en relación a lo que se ha hallado acá, que son restos de marihuana, cocaína y una serie de cosas que están todo ahí en la habitación. El fallecido se podría presumir que anteriormente no solo era un consumidor, sino también un vendedor de estas sustancias, ¿es lo que se podría presumir? Esos datos nosotros no precisamos, seguro que durante la investigación vamos a ir corroborando todo eso hecho con la declaración de algunos testigos que ya pudimos identificar, entonces vamos a ir viendo eso durante la investigación. Pero el lugar era alquilado por esta persona que lastimosamente falleció. Es lo que nos menciona en este caso la propietaria. Bueno, queremos escuchar también, en base a las declaraciones del fiscal Cristian, lo que marcaba la propietaria con respecto a esta situación, porque es grave lo que ocurrió, pero también lo que anteriormente en teoría pasaba, la venta de drogas en el lugar. Y no solo eso, Amalia, para contarte a vos, lo que la propietaria nos decía era de que este muchacho supuestamente era un estibador en uno de los puertos aquí cercanos a la zona de Ñembuy. Sí. Él comenzó alquilando una pieza, Amalia, sí, en este inquilinato. Sí. ¿Sabes qué, Amalia? No solamente se quedó con la habitación que él alquilaba, que era esta de color verde, terminó alquilando toda la casa, todas las otras habitaciones del inquilinato. Terminó este muchacho de 21 años, Alex Martínez, de alquilar. O sea, Alex Martínez tomó posesión de toda esta vivienda, de todo este inquilinato, él solo. Entonces, cobra más fuerza esa presunción de que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes. Y vamos a escuchar lo que nos decía la propietaria hace unos minutos atrás, antes de la intervención, antes de la apertura para la verificación, Amalia. Jamás. Primera vez que tuvimos este problema. Así es. ¿No se imaginaba que esto podía pasar? No, la verdad que no, porque era un niño muy jovencito, para mí era jovencito. Y que ni te miraba en el ojo ni nada. Era tímido, lo que te quiero decir. Acá el señor se reportó, sí.
Porque fue la siesta aparentemente. No sé qué hora fue, pero lo que sí que a nosotros ya eran las 9 de la noche empezó a llamar los oficiales. Pero a esa hora yo era imposible venir de noche para poco venía porque ellos me mandan toda a mí la plata. Así que era difícil que yo sepa si... Todo por atrasado. Sí, no, nunca se atrasó, nunca. A veces sí te mandan la mitad y después dentro de 2 o 3 días te manda otro. Pero así era. ¿El reporte de problemas con los vecinos nunca? No hay reporte de problemas con el alquiler ni de la luz. Esperan otros resultados también, Cristian, para poder definir qué fue lo que pasó realmente con él. Sí, esto se está llevando adelante todavía, estamos en una etapa incipiente, Amalia, se está llevando adelante la investigación. ¿Qué ocurrió aquí a la tarde de ayer? Alex estaba con sus amigos dentro de la vivienda, ahí esa que estamos viendo de color verde. En un momento él retira un arma de fuego dentro de la vivienda, los muchachos estaban adentro. Él sale, se termina de disparar según siempre la declaración de ellos mismos y él termina cayéndose aquí en esta zona en donde estamos viendo, en este pasillo que queda entre las huellas del vehículo para que se pueda meter el vehículo. Eso que estás viendo en el suelo, en la arena, que es una especie de caminito, es el lugar en donde se le arrastró a él para poder alzarle hasta la motocicleta para poder llevarlo al hospital. Vamos a hablar acá con el comisario interviniente en este lugar. El comisario Jaime Vega, se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar. Se cree que esta podría ser una boca de fumata y también de venta y distribución de drogas. Bueno, según lo manifestado por los vecinos, sería un lugar de consumo de estupefacientes en este lugar. Distribución de drogas estaríamos averiguando, está la gente especializada de antinarcóticos que se encuentra también en el lugar y vamos a seguir con la parte investigativa con respecto. Comisario Jaime Vega, ¿estos jóvenes tenían antecedentes por posesión? ¿Tenían algún tipo de antecedentes por hurto? ¿Cuál es la condición de ellos? Bueno, estas personas las personas aprendidas en el momento tienen antecedentes, 2 de ellos. La víctima fatal no posee antecedentes, pero el lugar es alquilado por la persona fallecida. Sí. Ellos terminaron, o sea, este muchacho falleció. Solo también tenemos esa información. Bueno, según lo manifestado por la propietaria del local, de la casa, esta persona adquirió una de las piezas, pero con el correr de los tiempos, de los meses, adquirió en su totalidad. Muchísimas gracias, comisario Jaime Vega. Ahí está, Amalia, las investigaciones se siguen llevando adelante, la policía sigue relevando todos los datos, la policía de criminalística está haciendo el levantamiento también de todas las materias que podrían ser consideradas evidencia en este caso ocurrido aquí en la ciudad de Ñemby, que tiene como víctima fatal a Alex Martínez, de 21 años, y a 2 detenidos, Alexander Cabrera, de 20 años, y Agustín Matías Vázquez, de 19 años, todos ellos muy jóvenes, Amalia. ¿La familia se mantiene en silencio, Cristian? La madre es la que se acercó a la sede de la fiscalía y conversó con el fiscal interviniente, y ella dijo que su hijo tenía una depresión muy importante y que también había amenazado en varias ocasiones con suicidarse. La madre es la que hasta ahora se ha acercado y la que está colaborando con la investigación. Gran trabajo, Cristian. Muchas gracias por el contacto. Tenemos que hablar a continuación de que un peluquero, la historia en este caso de Marcelo Manuel Romero, un joven compatriota, quien estuvo injustamente recluido, compañeros, casi 2 años en Tacumbú. Hoy ya lo observamos trabajando en libertad en su local propio en el barrio republicano de Asunción, local que montó con mucho esfuerzo y sacrificio, no solamente de él, sino de toda su familia. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Recopilando un poquito este caso.
En el 2012 había ocurrido un hecho de hurto agravado y lo sindicaron a él como uno de los partícipes. Sin embargo, él ni siquiera se encontraba en el país. Estaba trabajando en la Argentina. Fue declarado en rebeldía, se ordenó su captura, en fin. Pero él, repito, estaba en la Argentina. Se enteró del caso y le dijeron, vení, presentate y esto va a ser rápido. Vino, fue a la comisaría, de ahí ya ingresó al calabozo y luego remitido a prisión. Se decretó su prisión el 24 de abril de 2019. Estuvo 464 días entre rejas. Salió en libertad recién el 8 de febrero de 2021. 22 meses, 644 días. Se demostró su absoluta inocencia, la Fiscalía tuvo que retirar la acusación y se decretó su sobreseimiento definitivo. Un grave error judicial, pero esto tiene un costo económico para el Estado, porque él promovió a través de una abogada particular una demanda de indemnización de daños y perjuicios que le correspondía, por supuesto, promover porque fue privado de su libertad injustamente. Vamos a mostrar un poquito parte de esa documentación, de esa sentencia, precisamente dictada por un juzgado del Fuero Civil y Comercial. Ahí dice, por ejemplo, yo me encontraba en la República Argentina cuando vi por los canales de televisión y mis familiares me comunicaron que se difundió por otros medios de prensa que supuestamente estaba involucrado en un robo. Ni siquiera estaba en el país. Lo que decíamos, mi familia de escasos recursos trató de ver un abogado, abogada. Todos coincidieron en que solo si me presentaba podía solucionar y probar mi inocencia. Claro, estaba en rebeldía. Y ocurrió, se presentó, fue preso. Pasaron los años y para poder probar mi inocencia regresé al Paraguay, me presenté en la comisaría, el juzgado dice dispone mi prisión el 24 de abril del 2019. Se fue a la cárcel. Pasó, repito, 644 días preso. Estuve privado de mi libertad. Desde aquel tiempo se liberó el 8 de febrero de 2021, 22 meses injusta y arbitrariamente, señala también parte del escrito. En otra parte se menciona también que el Estado fue demandado precisamente en una acción. Habla de las lesiones, o sea, del daño que sufrió a nivel psicológico también, los informes médicos. El documento es bastante largo. A ver, vamos ya al siguiente código que da cuenta precisamente de la responsabilidad del Estado. Esto es importante. Es criterio de este juzgado, dice ya la jueza civil, la que hizo lugar a la demanda, que cuando los funcionarios y empleados públicos ejercen sus funciones dentro del marco legal, dice, se acuerdan en las leyes lo que se llama el principio de legalidad, cualquier determinación que provoque daño patrimonial o extrapatrimonial que tenga por fuente un ilícito civil implica responsabilidad del Estado. Y ya la parte resolutiva, porque en representación del Estado, Roberto Amalia, estuvo el procurador, la Procuraduría General de la República, que como es de estilo también planteó un incidente de que una falta de acción supuestamente del demandante, que se rechazó, se hace lugar con costas a la demanda de Marcelo Manuel Romero contra el Estado y se condena al Estado paraguayo a pagar 221.807.288 más 2.5 guaraníes mensual desde el año 2022 que hay que calcular todavía. O sea que fácilmente más de 300 millones de guaraníes. Hablamos con él, hablamos con Marcelo, quien explicó precisamente de qué manera pudo sobrevivir al infierno en Tacumbú. Solamente las personas que convivimos en ese lugar sabemos lo que es, lo que se siente y lo que se tiene que aguantar, porque es algo que uno está con una condena de 1 o 2 años y otro está con una condena de 25 años y estás metido en una selva con todo tipo de personas, lidiándote diariamente con todas las personas, y lo que me llevó fue a ganarle el corazón y la amistad de muchos. Fue que con el trabajo de la peluquería podía intercambiar palabras, conociéndole a todas las personas, y así fue que día a día yo me sentía un trabajador más. No me sentía preso, me sentía un trabajador que tenía que trabajar y
juntar para poder ayudarle a mi mamá. Fueron muchas cosas, muchos sucesos en diferentes ocasiones que no lo quiero recordar tampoco porque fueron cosas feas lo que viví ahí, lo que he visto. Y gracias a Dios pude salir, como todos decimos, lo único que quiero es salir en libertad, sano y entero. Bueno, un grave error judicial que llevó al encierro a este joven y que ahora tiene un importante costo económico para el Estado, o sea, para el Ministerio de Economía, que en algún momento tendrá que desembolsar esa suma. Estoy seguro que va a ser mucho mayor al establecido ahora inicialmente. Y aparte de ese monto económico también, Silvio, hay que revisar todos los papeles, me imagino, esos jueces, esos fiscales, todo lo que lo llevaron a ese punto, ¿verdad? Y qué fortaleza la de Marcelo ante todo para resistir tanto tiempo. Totalmente, un infierno, una pesadilla, Sí. No hay plata, porque si uno se pone a analizar, estuvo encerrado injustamente, lo que él describe como como un calvario, vaya uno a saber sobre su cotidianidad, sobre su día a día bajo encierro, y entre 250 300 millones de guaraníes no hay dinero que pueda resarcirle. Se valora su fortaleza y que él incluso trabajaba para sostener a su madre, Sí. estando bajo un injusto encierro, y lo que vos decís, habría que retrotraerse en tiempo y espacio y también llevarle al jurado de enjuiciamiento de magistrados a aquellos jueces que determinaron su condena apartada de todos los cánones de justicia. Es así, y justamente se habla también de una cuestión de tecnicismo. El Estado pues tiene una responsabilidad subsidiaria, le dice, o sea que el agente estatal, en este caso un fiscal o una fiscal o un efectivo policial, son los que tendrían que asumir inicialmente esa responsabilidad por el daño ocasionado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ese agente público dice yo actué en nombre de la institución, entonces ahí entra la responsabilidad estatal, que es lo que se determinó. Hacienda, o sea, el Ministerio de Economía en algún momento va a tener que pagar, y según la ley, si vamos a la literatura, el Estado tendría que repetir la demanda contra ese funcionario para intentar recuperar. Sí, claro. Es lo que tendría que ocurrir. Mínimamente. Sí, la mamá también habló, dijo que ellos en su momento tuvieron que hacer polladas en el barrio, varias actividades para tratar también de solventar. Él, por un lado, generando un poco de plata en Tacumbú, y la familia también apoyándolo desde afuera. Sí, pero viste cómo no teníamos dinero, yo busqué del gobierno para que me ayude. Y después, entre los vecinos, los amigos, le hicimos pollada, hamburgueseada para poder pagar un abogado, y yo ya no tenía, vendía todo lo que tenía, la poca cosa que tenía, y para poder ayudarle a mi hijo. Y me alegro bastante que está limpio su nombre, porque cuando una persona sale en cámara, todos te juzgan. Todo, sí, ese es tal cosa, ese es tal cosa. Pero ahora, porque mi hijo siempre fue trabajador, desde los 8 años él se iba a vender remedio, todo, él era desde los 8 años. Y después de ahí se fue a trabajar a los 15 años en el Poder Judicial, y después tenía que ir al colegio, y así después quería salir adelante, y me dijo que se quería ir en Argentina. Qué historia realmente. La que hablaba es doña Elizabeth Romero, la madre. Hay que decir también que otro aspecto, en principio él fue asistido por la Defensoría Pública, le tocó uno de esos defensores, Roberto Amalia, que no mostró mucho interés en su caso. Dice que lo visitaba cada 3 meses, y cada vez que lo visitaba le decía, ¿cómo es que vos te llamás? ¿Qué proceso es que vos tenés? Esa es la responsabilidad del profesional, ¿verdad? Interiorizarse del caso, es más, transmitirle la noticia al cliente, en este caso al representado, al asistido. No, lo que espera un interno generalmente es ese rostro amigo de su defensor, de su defensora, que le lleve alguna grata noticia dentro de la desesperanza, Amalia. Pero es que desde el minuto 1, Roberto, Silvio y televidentes, hubo errores. Imagínate, él estaba en Argentina
Argentina igualmente viene. Él muestra voluntad, se entrega, aclara que no es él, pero igualmente sigue un proceso que yo me imagino en su mente decía, pero esto va a ser interminable, ¿verdad? A lo mejor hasta pensó que iba a morir ahí dentro de la penitenciaría. En otros relatos con el compañero, él refiere que ella temía primero por su vida, después ya era día a día y salir de este infierno. Y ahora, obviamente, que trata de recuperar. Y ya recién en el juicio oral es que la fiscalía, la nueva fiscal que intervino, ahora ella es jueza, Natalia Cacabello, dice: estoy mirando la carpeta y señores jueces, la verdad que no hay nada en contra de este joven. Retiro la acusación y pido su desvinculación total y su sobreseimiento, y así ocurrió. Bueno, y afortunadamente está libre Silvio. Ojalá que ese aporte económico llegue lo antes posible, ¿verdad? Por lo menos para poder levantar de nuevo. Como decía Pérez, no le va a hacer revivir todos esos años malos que pasó, pero sí por lo menos para levantar más su peluquería, para seguir trabajando y que la gente lo conozca y que le siga dando trabajo ante todo. Yo me fijaba en esa mirada errática cuando hace alusión a todo cuanto pasó. O sea que él, evidentemente, supongo que tuvo asistencia psicológica, psiquiátrica, hasta si se quiere, porque es un verdadero valiente que se está tratando de reponer de un episodio oscuro en su vida. Es así. Vamos a ampliar esto en la sobremesa. Sí, señor. Y vamos a ver dónde queda su peluquería. También por ahí más gente lo va a visitar. Es así. Señora, señor, la información de último momento nos lleva a un accidente de tránsito ocurrido en suelo brasileño y que repercute en nuestro país. Las imágenes son elocuentes. 2 buses de turismo de empresas nacionales de bandera paraguaya que traían a hinchas de Cerro Porteño que fueron a ver la victoria del Ciclón ante Palmeiras durante esta semana por Copa Libertadores, se vieron envueltos en este percance automovilístico. 2 buses. El de color azul que ustedes pueden ver, se llevó por delante el primer colectivo a un vehículo de menor porte de chapa brasilera. Reitero, esto ocurrió en Foz do Iguazú, Brasil. Y como consecuencia, el vehículo que venía detrás de una conocida firma nacional embistió de lleno también contra la parte trasera del primer colectivo. Como consecuencia, el conductor de esta empresa, y es Yacenetá, no es ninguna publicidad, quedó atrapado entre los cierros. Señoras, señores, información de último momento. Estuvieron trabajando intensamente los voluntarios brasileños para poder sacar al chofer paraguayo de entre los cierros retorcidos. Reitero, venían hinchas del Club Cerro Porteño, tuvieron que bajar evidentemente para que puedan ser socorridos también, algunos con golpes leves en su mayoría, y otros como el conductor del colectivo entonces que quedó en estas condiciones. Un equipo nuestro encabezado por Joel López ya se encuentra camino al sitio del accidente para tener más detalles de la situación. Centro asistencial habilitado ya también para las personas accidentadas y evidentemente a esta hora de la jornada un tráfico bastante pesado sobre una de las principales carreteras de Foz do Iguazú, esto en Brasil. La noticia nos lleva ahora hasta el móvil de Juan Carlos Uche, que trabaja en zona Mariano Roque Alonso. ¿Qué es lo que pasó con esta mascota, con este perrito? ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, los compañeros en el estudio y también los televidentes de IDM. Estamos en el barrio central de Mariano Roque Alonso para hablar acerca de esto que lastimosamente le afecta a una familia, la familia de Sasha, la perrita que están viendo en pantalla, que fue atropellada por un vehículo del cual se desconoce hasta este momento quién lo venía manejando, y los propios vecinos están reclamando para que alguien que tenga noción de quién o quiénes estaban a bordo de este vehículo se hagan responsables de los gastos que tiene esta perrita. Estamos con doña Betty, ella es la dueña de Sasha. Contame, Sasha es una perrita, ¿hace cuánto está contigo? Y 14 años, porque 14 años tiene ella. Y contame, ¿qué pasó ese día que ella estaba por la calle? Y salió un ratito para hacer sus necesidades y después cuando volvió, estaba volviendo, él le atropelló el camión, el vehículo. ¿Qué tipo de vehículo era? Racing, yo no sé la marca, pero... Ractis. Sí, pero negro. Un vehículo negro. ¿Ustedes no tienen noción de quién pudo haber sido? No le conocemos porque no vimos la cara ni tampoco la chapa del vehículo.
Para hablar un poquito acerca de Sasha, doña Betty, el gasto que está teniendo ahora es bastante elevado en la veterinaria. Sí, elevado ya y está todavía porque ahora se le tiene que hacer la radiografía para saber si se rompió y si se rompió él le tiene que hacer la cirugía. Y hay que decir también que, como todos saben, los perritos son seres sintientes, tienen mucho cariño hacia sus dueños. Me imagino también ustedes lo están aguardando, la están aguardando, teniendo 14 años a su lado, es un miembro más de la familia. Ya, sí, exactamente. Y la una por ahí tenemos que ir para ver, le va a hacer la radiografía y ahí vamos a ver si se rompió. Si se rompió, se tiene que operar y ahí sí va a tener más gasto. Sasha tiene una hermanita de 4 patas también, ¿verdad? Sí, es que Salchicha, de 4 años. Contame, vos me estabas diciendo recién la manera en la que expresa justamente Nina, se llama la salchicha, ¿cómo extraña a su hermanita? Sí, le extraña mucho. Le extraña mucho. Cuando venimos del hospital, ella le busca a ella. Y definitivamente los vecinos aquí también están presentes. Señora, ¿podemos hablar con ustedes, señora? ¿Ustedes tampoco saben a quién le pertenece el vehículo? La verdad que no sé, pero sería bueno que se haga responsable el señor, el conductor, porque me imagino que él vio bien porque estaba en el empedrado, Sasha. Y eso. Una perrita grande, o sea, es imposible no verla. Sí, grande la perrita, pero yo digo, tenía que quedarse, hacerse responsable el señor, porque como un humano también ella es. Claro, ya comparte inclusive todo el barrio, la conoce, me decían. Sí, bueno. Señora, me decía usted también que los vecinos son bastante unidos, inclusive en estas causas que afectan a las mascotas de los pobladores. Claro que sí, porque viste que ahora económicamente es difícil encontrar plata y ellos ya están gastando muchísimo. Y si es que va a entrar en cirugía, peor todavía, porque no sabe cuánto van a gastar. Y que se haga cargo, señor o señora, porque no sabemos, porque está todo cerrado su vidrio. Y como dice acá la señora María, ¿cómo no le va a ver? Porque al girarme supongo que le va a ver acá. Claro. Pero él se fue, le pasó y se fue. Definitivamente también hay que decir que las rutas no están en las mejores condiciones en este sector. No. Está un poco feo todo acá. Todas partes. No, todas partes está feo. Y todo Paraguay, ¿verdad? Pero muchas veces ya nos fuimos a la municipalidad también a reclamar si no podía, porque falta 2 cuadras nomás para asfaltar. Pero la intendenta no hace caso. No obstante, igual los vehículos transitan a gran velocidad por acá. Claro que sí. Y anteayer, por ejemplo, se arregló sobre Nanagua y acá pasaron toditos los colectivos, camiones grandes, chicos, todas clases. Un peligro no solo para las mascotas, los niños de la zona. Sí, porque yo tengo mi nieto que cruza la casa de su madrina y le cuidamos muchísimo, porque son todos locos. Y para más que son de acá, hay una empresa Ormap y sus camiones son muy grandes y ellos también a veces pasan como locos. Perfecto. Gracias, señora. Muchísimas gracias, señora Betty. Vamos a ir cerrando este contacto, compañeros. Vamos a mostrarle a Nina. Ya vi que Gustavo le hizo un primer plano, pero de esta casa, Sasha de aquí salió justamente a hacer sus necesidades, como decía doña Betty. Llegó a la esquina y este vehículo que no lo termina de divisar a la pobre Sasha, la lleva por delante y acá está su hermanita que la extraña, una salchicha. Aquellos que tienen un perrito salchicha en su casa saben lo cariñoso y el sentimiento que justamente tienen estos animales, tanto en su familia como a la gente que también llega a la casa. Bueno, estamos entonces apreciando estas imágenes en vivo en directo de Sasha, que fue atropellada, no la auxiliaron, pero finalmente la vemos vivita y coleando. marco del juicio de a ultranza PI, hoy la presidencia del Tribunal de Sentencia recibió una información de un incidente que ocurrió con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Esto aparentemente en la cárcel de Mingaguazú, y a partir de allí pidió que se pueda tomar todas las medidas. Leila Jiménez está trabajando con nosotros porque queremos saber cuál es la información que maneja el Ministerio de Justicia. Incluso ya se habla de personas individualizadas en torno a este incidente. ¿Qué es lo que se sabe concretamente, Leila?
Bueno, y para eso, Rolando, ya vamos a conversar con el viceministro de Política Criminal, el doctor Rubén Maciel. Viceministro, para conocer más detalles acerca de lo que ocurrió con Miguel Insfrán y cuáles son las medidas que se tomaron también a partir de ahí. Bueno, buen día. Efectivamente, el día 11 de mayo se detectó una situación que nosotros consideramos de riesgo, ¿verdad? A raíz de eso, la interventora del establecimiento Mingaguazú puso en conocimiento a las autoridades, a la Dirección General, a la Dirección de Vigilancia y también de Inteligencia. Se verificaron todos los videos, se individualizaron todo, se vio la situación y se tomaron todas las medidas a partir de ese momento, una serie de medidas para evitar de que esta situación que nosotros calificamos de riesgo pueda materializarse en el futuro. Sí, aclaramos que en ningún momento estuvo en riesgo concreto esta persona, no hubo ninguna situación en que se haya estado, digamos, próxima a una situación que pueda afectar su integridad física o su vida, pero obviamente nosotros ya tenemos que tomar todas las medidas ante esa situación que fue detectada. Eso fue también comunicado personalmente por parte del director general del establecimiento a la presidenta del Tribunal de Sentencia. Le proveyó todos los informes, también los respaldos videográficos de la situación que se dio. Cuando habla de situación de riesgo, viceministro, ¿a qué se refiere? ¿Estas personas intentaron acercarse a él? ¿Amenaza? Sí, más bien un acercamiento, ¿verdad? Yo no quisiera entrar en muchos detalles porque está eso claramente registrado, pero sí, un acercamiento que para nosotros ya nos evidencia una situación de que eventualmente eso podría poner en riesgo la integridad física de la persona. Entonces, a raíz de eso se tomaron una serie de medidas. ¿Estas personas que fueron identificadas mediante las cámaras corresponden a algún tipo de grupo criminal? Sí, están vinculados a un grupo criminal. También se tomaron medidas como para que estas personas no estén más en esa penitenciaría y otras cuestiones más que son muy específicas, ¿verdad? Los efectos de poder garantizar en la mayor medida posible la integridad física de esta persona. ¿Y respecto a la seguridad de Insfrán? Bueno, y justamente, ¿verdad? Se tomaron medidas muy específicas en la situación de él, ¿verdad? En este momento está en pleno desarrollo el juicio oral, él constantemente está básicamente en la sala de audiencia telemática en la penitenciaría, siempre bajo custodia directa, ¿verdad? Leila. ¿Él comparte celda con otros reclusos? No, ninguna de las personas que están bajo el módulo de máxima seguridad comparte celda, todos están en celdas individuales. ¿Está escuchando el viceministro Rolando? Para consultar y confirmar esta información también, porque se habla de por lo menos 7 personas que a raíz de este incidente fueron trasladados a otra penitenciaría. ¿Esa información es correcta, viceministro? Sí, es correcta. ¿Son personas que pertenecen a una facción criminal en este caso? Sí, mayoritariamente. Estamos hablando del PCC, viceministro. Bueno, eso ya prefiero yo reservarme porque toda esa información con mucho mayor detalle ya hemos también proveído a las autoridades competentes. Ahora, eso no impide que él pueda seguir su juicio, cómo se reforzó la seguridad con relación a él, cómo se maneja eso a partir de ese incidente. Bueno, a raíz de esa situación se tomaron una de las que mencionaste, una de esas medidas, justamente el traslado de personas que podrían generar algún tipo de riesgo y después medidas mucho más específicas en cuanto a la custodia diaria y continua de esta persona, justamente para no afectar en nada el desarrollo del juicio oral, que es algo muy importante porque esta es una persona todavía procesada y tiene que concluir su caso. Ese es el único incidente que se dio con él, viceministro. ¿Hay otros incidentes también que ya fueron comunicados previamente? No, este es el único incidente, la única situación que sí a nosotros ya nos generó la alerta como para tomar todas estas medidas. Si bien ya le consultaba a Leila, pero quiero volver a preguntarle nada más. Usted hablaba de que vieron las cámaras de circuito cerrado, vieron determinadas situaciones. Para que la gente que nos está viendo, viceministro, pueda entender, porque se habla de un intento de atentado incluso, para que pueda quedar un poco en claro qué fue lo que pasó realmente. Bueno, justamente te puedo resumir, no hubo concretamente un intento de atentado, o sea, no llegó a eso, una situación de riesgo calificaríamos nosotros, ¿verdad? De hecho, eso se observa perfectamente en el video. Yo por razones de prudencia no me quiero poner a describir lo que se observa en el video, pero no llega a ser una situación donde estuvo en riesgo realmente la integridad física. Sí, a nosotros nos indica que se tiene que tomar medidas a raíz de esa situación. Pero hubo un acercamiento entonces por parte de estas personas y el equipo de seguridad impidió, eso es lo que se entiende.
Sí, exactamente. A la persona nos llegaron a acercarse, digamos, al sector donde estaba, sí. Entonces, obviamente eso a nosotros ya es un indicador de alerta. Y es la primera vez que, viceministro, buenas tardes, disculpe, es la primera vez que estas personas que se acercaron a Miguel lo hacen, o en otras oportunidades ya tuvieron otros antecedentes con otros internos. Una situación semejante a esta en relación a este interno no tenemos registro. Sí teníamos siempre, obviamente, una serie de informaciones que nosotros los manejamos a nivel de inteligencia como para tomar los recaudos, ¿verdad? En este caso sí hubo, digamos, esa materialización de esa acción concreta que obviamente para nosotros ya es un indicador de alerta, ¿verdad? Y ellos estaban alejados, para quienes nos conocemos, como es el interior de la cárcel ahí de Mingaguazú. Miguel Ifrán está en un sector, estas personas que hoy ya están trasladadas estaban en otro sector, eran próximos, dividían el mismo pabellón. ¿Cuál era la ubicación de ellos dentro de esa cárcel, viceministro, para entender un poco? Tratar de describir, ¿verdad? Todo eso está perfectamente visualizado en los videos, ¿verdad? Porque se toma de distintas cámaras. Pero me reservo esa información. Es decir, ya le proveemos a todas las autoridades competentes como para que ellos también puedan evaluar todo esto. No llega a ser un intento de, pero sí para nosotros es un indicador de alerta, como ya dije. Entonces se puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, se le puso a conocimiento las medidas que nosotros sí ya tomamos de manera inmediata, y también le sugerimos al Tribunal de Sentencia algunas medidas que ya sería, digamos, competencia de ellos poder autorizarnos eso. ¿Y esas medidas son la sugerencia, por lo menos, viceministro, con relación a su seguridad dentro del penal o son otro tipo de medidas? No, las medidas de seguridad dentro del penal las tomamos nosotros como autoridad administrativa, ¿verdad? Pero quiero recordar, ¿verdad?, que en relación a este interno se había dispuesto, de hecho, no hace mucho, un traslado por razones de seguridad y que luego fue revocado por este mismo Tribunal de Sentencia. Entonces, en relación a ese tipo de medidas, lo que hacemos es comunicarle al tribunal, abonarle, darle toda la información, como también ahí sugerirle algunas medidas que ya estaría en su competencia, dada este antecedente que tuvimos. Correcto, viceministro, gracias por su tiempo, por estos detalles también a Leila. Y nosotros seguimos con este tema porque vamos a tribunales, está trabajando Ricardo porque se encuentra con la defensa de Miguel Ángel Ifrán. Recordemos que el juicio a ultranza está siguiendo su curso y queremos saber qué información maneja la defensa con relación a este incidente que se habría dado en la cárcel de Mingaguazú, Ricardo. ¿Qué tal, Roy? Saludo a toda la teleaudiencia. Sí, aquí lo enganchamos antes que ingrese al juicio justamente de Tío Rico, al abogado Federico Torres, para que nos cuente acerca de este atentado al hermano, al pastor Insfram. Doctor, ¿qué consiste este escrito que ustedes emitieron? No, nosotros lo que hemos comunicado es un posible atentado, no al señor Miguel Ifrán, no al pastor Ifrán, ¿verdad? Eso fue el 11 de mayo de la semana pasada, que 7 personas del módulo 7 de la penitenciaría de Mingaguazú subieron al módulo 8, a su celda, y en ese atropellaron la guardia y manifestaron que tenían una orden de silenciarle al señor. Cortito, doctor, le pasar el sistema de retorno, nada más cortito antes que inicie lo que es el juicio. ¿Les escucha, compañeros? Sí, doctor, ahora nos explicaba porque teníamos muchas dudas de lo que había pasado. O sea, que estas 7 personas habían intentado ingresar a la celda de Tío Rico. No solamente haber intentado, sino que ellos estaban en un piso inferior de su celda, ¿verdad? Que es el módulo 7. Ellos atropellaron la guardia y subieron al módulo 8, abrieron su celda y por suerte no se encontraba porque estaba ya en el lugar de donde se realiza, así que donde él virtualmente está en conexión con el juicio oral y público, dado de que su abogado llegó un poco más temprano, ¿verdad? El compañero nuestro que él va ahí a hacer las audiencias con él, y aproximadamente llegó a las 10 de la mañana, entonces él bajó un poco más temprano. La audiencia estaba marcada a las 11:30 y esto sucedió 11 menos cuarto, más o menos. Doctor, por eso es que ese relato se pudo evitar esto. ¿Quién comentó que ocurrió así? Sí. ¿Cómo ustedes llegan a la versión? Nosotros llegamos a la versión comunicado justamente por el señor, porque estaba muy preocupado, estaba muy desesperado, y también porque
decir, la penitenciaría también tuvo que tomar medidas, ¿verdad? Es decir, que tuvo que ponerle 2 guardias cárcel como escopeteros para resguardar su integridad física y su vida. ¿Es la primera vez que su cliente manifiesta una situación así o ya hubo una situación previa de amenaza verbal, de que le hayan hecho llegar algún mensaje? Ya hubo una situación de una amenaza verbal que también fue comunicado a la penitenciaría y también fue comunicado al tribunal. Eso fue ya hace un mes aproximadamente. ¿Y serían esas mismas personas? No, esta es otra persona. Pero la penitenciaría lo movió del lugar, sí. Entonces ya no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? Pero ahora, estos sí fueron, porque fueron, esto sí es preocupante porque fueron 7 personas. Sí. Estas personas supuestamente son de una facción muy importante y muy peligrosa acá del Mercosur. El PCC, entonces sí nos preocupa ya. Ahora, lo que cuesta creer que hayan dicho ellos directamente, venimos a silenciarle a Insfran. O sea, porque eso les compromete como parte de la conducta interna. Eso yo no le puedo contestar, ¿verdad? Es la información que nosotros tenemos preliminarmente, ¿verdad? Seguramente en la penitenciaría y en el ministerio habrán tomado las medidas pertinentes y también habrán hecho las informaciones pertinentes para saber si es real, si fue así o no fue así. Con ellos seguramente van a dar más detalles y más que detalles concretos y objetivos, ¿verdad? Ahora, doctor, decía también, por lo que está relatando usted y también la sugerencia al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Sentencia, el intento de agresión, de ataque, de atentado contra Tío Rico se iba a dar aprovechando ese tiempo de espera para el juicio oral y público que él sigue de forma telemática. No le entendí muy bien, pero no me salió muy bien el retorno. El ataque a Tío Rico que se denuncia se iba a dar en un momento en que él estaba aguardando el inicio del juicio oral y público que sigue de forma telemática. Así mismo. Él bajó a las 10 porque el abogado que lo acompaña en ese lugar llegó temprano. A las 11:30 está marcado el juicio. Entonces él bajó a las 10:30 y eso fue aproximadamente 11 menos cuarto, 11 de la mañana. Es decir que tuvo la suerte de que el abogado llegó temprano y que él pueda inmediatamente ser remitido al lugar donde se hace el juicio telemático en la penitenciaría. O sea que 7 internos de un piso suben al piso donde él tiene su celda. ¿Y cómo fueron pasando? O sea, atropellaron, habían guardias, hay retenes, ¿cómo se entiende eso? Que un piso pasa. Y la información que nosotros tenemos es que, sí, la información que nosotros tenemos es que ellos atropellaron, ¿verdad? Porque todas las personas que conocen la penitenciaría saben de que existe pasos, ¿verdad? Portones. Y evidentemente que esos portones no se abren sin el permiso de las personas que se encuentran ahí resguardando. Entonces, la información que nosotros tenemos es que ellos atropellaron esos pasos, esos portones y subieron, ¿verdad? Doctor, una última consulta por lo menos de mi parte. ¿Le dijo si vio algún arma blanca que tenían estas personas, estos internos? Eso yo no lo puedo precisar. Objetivamente precisar porque esto es la información preliminar que tenemos. Evidentemente, si pasaron las guardias y pudieron pasar eso, creemos de que sí, estaban con ciertos objetos que podían, no sé, como una manera de amenazar a la persona que estaba ahí, ¿verdad? En el control. ¿Y los 7 involucrados están apartados de la población penitenciaria o no? Eso ya no lo puedo determinar yo porque ya seguramente ya habrá habido después de eso algunas determinaciones de la penitenciaría y del ministerio, ¿verdad? Solamente ellos seguramente habrán realizado algunos movimientos para resguardar la integridad física de la vida del señor Miguel. Doctor, le agradecemos, sabemos que está entrando ahora al juicio justamente del caso donde él también participa junto a otros acusados, así es que le agradecemos por su tiempo.
No, a ustedes, muchas gracias. Ahí está el doctor Federico Torres. Entonces, simplemente cerrando, esos 7, Roberto dice que fueron trasladados a otra cárcel, le sacaron de ahí. Hay que ver que tiene ese circuito cerrado. ¿Qué dijo el viceministro en conclusión? Él dice que fueron apartados los 7. Que fueron apartados los 7. Hubo entonces. Hubo algo, porque ellos vieron el circuito cerrado y es más, decía el viceministro, y me quedo con eso, le sugerimos al tribunal de sentencia que se adopte algún tipo de medidas. Yo me supongo con relación al tema del juicio propiamente dicho, que Tío Rico sigue de allá, desde Mingaguazú, y esto iba a ocurrir justamente en ese traslado de su celda a la sala donde él está acompañando esta audiencia. Sí, ahora que habla el abogado, sí, es como que tiene todo más sentido lo que iba diciendo el viceministro, porque era como muy hermético lo que nos explicaba ahora. Claro. Eso sí, ¿cuántos filtros pasaron estos internos como para llegar a él, verdad? Y habría que ver también qué investigación se hace en torno a esto. Estamos hablando de la penitenciaría más segura en teoría que tenemos del país. Yo creo que el viceministro se mostró hermético no por seguridad, sino por la falta de seguridad en el penal. Entonces él se mostraba muy meticuloso, porque si no iba a tener que asumir que se pasean había sido que de piso en piso, igual los reclusos, y en este caso se presume que querían ultimar a Insfram. Ahí está. Llegó el momento de los reportes ciudadanos, imágenes de circuito cerrado captaron el momento en el que este hombre entró como Juan por su casa a una propiedad privada para adueñarse de la motocicleta estacionada en el lugar. Finalmente el biciclo hurtado, afortunadamente no es muy común, lamentablemente, pero en este caso sí, durante un patrullaje preventivo, cuando agentes policiales vieron a 2 personas en actitud sospechosa a bordo de la misma motocicleta, desplazándose a bordo del vehículo. Los aprehendidos fueron identificados como Carmelo Guzmán Martínez y Ariel Bernardo Arévalos Thompson, los sindicados de haber hurtado la motocicleta. Si bien los 2 no aparecen en esta secuencia, uno de ellos es quien se llevó la motocicleta, a juzgar por la contextura física de quien aparece inicialmente en esta secuencia de videos. Dese la vuelta, dese la vuelta. Policías en acción. Así, un hombre de 57 años identificado como Remigio Espínola fue detenido en el barrio Centro de la ciudad de 1 de marzo, departamento de Cordillera, en el marco de una causa supuestamente por estafar a una persona en la ciudad de Ñemby. Sobre el hombre pesaba una orden de captura, momento en el cual era ya previamente interceptado por los agentes de la Policía Nacional, ya también con orden de la Fiscalía. Finalmente nada pudo hacer para escapar o por escapar, y así fue interceptado tras varias denuncias en su contra. De policías en acción vamos a los ladronzuelos en acción. Ni los sillones se salvan. Y acá se llevaron un par de estos sillones cables, ¿sí? Esto ocurrió, según la denuncia de la víctima, en este caso, 2 jóvenes ingresaron a su propiedad, barrio Macaí de Luque, para alzarse con un juego de sillas de jardín. El afectado lamentó la inseguridad que golpea a la comunidad, donde los hurtos domiciliarios se repiten a diario y terminan perjudicando a los pobladores del barrio Macaí de Luque.
Esta semana, señoras y señores, nos pudimos enterar lo que ocurría primeramente con Freddie Mercury, ¿se acuerdan? Y ahora saben quién quedó detenido. Sí, el cantante de esta canción. Estamos hablando de Bruno Mars, que fue detenido en las últimas horas. Y no crean que le estoy embromando. Mira, ahí está. Roberto, fíjate un poco en Bruno Mars paraguayo. Uptown Funk suena con todo. Hasta el sombrerito idéntico. No, Roberto dice que el fin de semana quiere esa clase de sombrerito. Ahora, estaba intimidado, asustado nuestro Bruno Mars paraguayo, ¿verdad? ¿Y por qué el Lin se compara su rostro? ¿A cuenta de qué le atajan? Y tenía unos ciertos temitas, parece. O sea, por feo, ¿por qué le dice? No sé si por No, pero feo, algo que te tiene que decir, por alto, por cabezón, porque usted trabaja en el canal, porque es de cerro, no te pueden atajar por sospechoso, ¿a cuenta de qué? Y bueno, parece que le parecía demasiado a Bruno Mars. Puede ser que sea entonces el otro hijo no reconocido de Michael Jackson. Sí, yo le veo más como Michael Jackson en su primer tramo. ¿Verdad que sí? Tiene mucho parecido. Casi en los Jackson 5. Sí, Michael Jackson en sus inicios de Yolanda Castillo. Le parece bastante. Primero, no me gusta Bruno Mars, me parece un desastre. ¿No te gusta? No me gusta. No, pero Robert es el artista... Yo me quedo con el rey del pop. ¿Sí? El rey del pop. Y este en Popujá, este paraguayo, un carajo toca. Mire, no sé, tenía su sombrerito, amaleciado, guatá, medio caigüeguazú. Entonces por fachero le apresaron. La famosa actitud sospechosa. Y le vamos a invitar acá a la sobremesa del IDM para que venga. ¿Él? Le vamos a invitar, claro. ¿Y el Lince está sumariado o no? No sé, Robert, qué pasó, pero por altas fachas le detuvieron, dicen los chicos. Pero mira lo que es, sombrerito. No, pero mira después cuando él así como se sorprende, pues se sentía un bicho raro ahí en el primer plano. Fíjate ahí. En breve vamos a leer el comunicado de Bruno Mars. Mira ahí, mira. Sí, él se presta. Pero que igual. Fíjate, joder. No, él se presta, le habrán dicho, mañana, mira. No, te miran a él. Hacia el final sonríe. Se quita el bigotín y puede ser. No, pues hacia el final le pilla la jugada y se ríe. Mira lo que es. Sí. Este Bruno Mars tiene cierta indigestión y le podemos llevar. Pero espera un ratito, los Lin se le pusieron el sombrerito, él se iba así. Ya tenía. Menos y que hizo de su cabeza. Pero imagínate, o sea, era fachero, entonces él estaba por cobrar unas cuantas fotos. Bueno, actuaba de manera sospechosa, o Huataca y Huehuazú en medio de la madrugada, le dijeron, señor, cédula de identidad, le dijo, aquí tiene. Pero en realidad se llama Miguel Franco, pero lo conocen como el Bruno Mars Paraguay. Y el doctor Pérez se mueve el ritmo de Ghostbusters, porque esto tiene que ver justamente con aquella serie ochentosa en la que salían con ese vehículo bastante particular. Unos muchachos con ciertas armas medio raras a cazar a aquellos que decían irrumpían en las casas ajenas. Ray Parker Jr. es autor de esta canción justamente que suena aquí a continuación. Ahora, teníamos a Bruno Mars paraguayo hace un ratito. Está el Ghostbusters, pero que resulta ser un playero de una estación de servicio en San Lorenzo. ¿Vieron cómo el mundo es tan chico? No todo está tan lejano. Nosotros encontramos acá a media cuadra hechos que nos hacen o creer o reventar. Breve encuesta. Joel Lachón, ¿existe los fantasmas, oí la pora? Sí. Las brujas. Rolando Rodi, ¿existen oí la pora, están los fantasmas? ¿Oí? Sí, hay. Fernanda Chamorro, ¿sí? Chicos, acá hay. ¿Cuándo vas a contar el testimonio, Carlito? Tenés vergüenza. ¿Qué vos decís, muchachos? Sí, vos también. Sí. Adelio dice lo mismo. Bueno, todos los muchachos. Roberto, Amalia. Sí. Y acá, francamente, esta es una evidencia clara de que algo pasó ahí, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Vamos a ver, porque a mí mira lo que me llama demasiado la atención. El pibe estaba ahí, el playero, ¿verdad? El playero. Sí. Estaba por entrar y ahí alguien le habla. A partir de ahí él dice que alguien le habla. Madrugada sumamente fría. Ahí le pasa, le indica acá cerca de la cancha del Triunfo, le dice. Pero Robert, vos sabés que la historia va mucho más allá. Habla con alguien, le pasa la mano y se despide. Después entra, y ahí dice que le entra en la cabeza, curioso, vuelve a mirar. Y ya no le ve al tipo y retrocede. Demasiado rápido desapareció el que le habló, ¿verdad? Él se va, mira, dice, ¿dónde se fue? Y ahí va, recorre. ¿Pero dónde? Y ahí se asusta y le mete una picada hasta su caja. Imagínate, porque hablan de que supuestamente él vio a un muchacho en condición de calle, un chespi, palabras más, palabras menos. Pero al apretarle la mano, o Popujilla ve, sintió algo muy frío. Ay, sí. Eso le llamó la atención. Fría a húmeda, dijo, la mano. Imagínate lo que... No, a mí me da cosa, será. Lo que nos contaba Juan Salinas en Reporte Noche y Madrugada. Dale.
Un hecho tan extraño como inquietante quedó registrado por cámaras de circuito cerrado en una estación de servicios de la ciudad de San Lorenzo. Un playero que realizaba su turno nocturno aparentemente mantuvo una conversación con alguien que nunca aparece en imágenes. Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales debido a lo inusual de la escena. En el video se observa al trabajador desplazándose normalmente por la playa de la estación de servicios, cuando en un momento dado aparentemente empieza a conversar con alguien frente a él. Yo estaba sentado en mi trabajo y de repente se me acercó una persona a pedirme en el camino de una cancha cerca de Triunfo. Yo le dije acá 2 cuadras nomás, le dije, y después de la nada me dijo, bueno, está bien. Yo le dije, bueno, dale, está bien, le dije. Me di la vuelta para irme a sentar. Después por curioso miré hacia atrás y ya no estaba más nadie. ¿Qué aspecto tenía la persona? Y tenía un aspecto muy extraño, tenía un abrigo y estaba todo así tipo roto. Yo la verdad pensé que era un chespirito y después de un rato me di la vuelta y ya no estaba más. ¿Vos le pasaste la mano también? Sí, le pasé la mano así y no sentí bien su mano, tipo sentí tipo húmedo. De ahí te fue. ¿Qué pasó? Sí. ¿Te volvió a hablar otra vez? Está bien nomás, después ya no. ¿Eso usted no dejó? Sí. ¿A qué hora era eso? A las 3:20 de la noche. ¿Primera vez que te pasa ahí? Sí. ¿Y cuando le viste que ya no estaba, qué sentiste? No, ya me dio miedo. Me fui a sentarme. ¿Hace cuánto que vos estabas por ahí trabajando? Hace unos meses. ¿Nunca te dijeron que algo pasó? ¿Nunca te mencionaron eso? No. Lo ocurrido sigue generando debate y curiosidad entre quienes observaron las imágenes. Mientras algunos creen que podría tratarse de una experiencia paranormal, otros sostienen que existiría alguna explicación lógica detrás de la escena. Lo concreto es que el episodio dejó al trabajador completamente conmocionado y hoy las imágenes continúan dando de qué hablar en San Lorenzo. Y donde no tenemos dudas que existen fantasmas es en el Instituto de Previsión Social. Y hablando del IPS, se cumple un mes de la designación del doctor Isaías Fretes como presidente de la Previsional. Y hay pequeños cambios para algunos, para otros falta muchísimo por hacer. Esto es apenas el comienzo. Hoy Juan Carlos Uller estuvo haciendo un recorrido principalmente con el tema de la falta de medicamentos. Se repuso ya el Vademecum, todavía falta, qué es lo que decían los asegurados con relación al tema medicamentos y también atención médica. Hace un mes asumió el doctor Fretes como presidente del IPS. ¿Sentís ya algún cambio acá? Nada que ver. No cambió nada. Nada todavía. Yo, por ejemplo, tenía para hoy mi turno, ni siquiera un mensajito, porque se suspendió todo eso. Al pedo vine. O sea, ¿te suspendieron tu consulta de hoy? Porque se cambió todo el sistema, no sé qué. Nadie, ni una explicación, ni un mensajito, para no pedir permiso. ¿Y vos tenés que ahora que hacer de vuelta todo el proceso? Sí. ¿Te puede tocar de acá a 2 meses? Y sí, tengo que ir a trabajar después. ¿Sentís algún cambio ya en el hospital? Buenos días. Sí, la verdad que sí. Estoy sintiendo ya un cambio, porque en desastre estamos. No hay remedio, no tenemos nada. Y la verdad que sí veo cambio con él. Y vamos a ver cambio. Vos sabés que medicamentos no hay. Yo tengo 6 que tengo que retirar y 2 nomás me dieron. Encima que es carito. Y ahora mi hijo tiene que comprarme porque ahora volví a ver y no hay, me dijo. Es una pena porque él se encarga ahora de cambiar todo allá arriba, pero acá de abajo, ¿qué? Los asegurados estamos todos desesperados. Hay personas ahí que lloran y todo por los medicamentos. ¿Qué medicamentos ya no encontraste aquí en la farmacia, doña? Todo para mi reumatología. Nada. El mes pasado yo no pude retirar todo mi medicamento. Vamos a ver si ahora hay todo. Ahora recién voy a volver a retirar. O sea, hace tiempo también que vos venís luchando por conseguir tus medicamentos. Claro, el mes pasado tengo que retirar 4 y solamente me dio 2. Y ahora vamos a ver si consigo todo. Gotas para la vista. Gotas para la vista. ¿Es la primera vez que falta o hace rato ya? No, ya muchas veces, ya del año pasado. Hay mucha dificultad para conseguir. Yo estoy comprando hace poco
que tuve cirugía y ya compré varias veces medicamentos, más caros los que no tienen aquí. ¿Cuánto cuesta más o menos ese medicamento? Y algunos más de 100.000 cuesta algunas gotas. Y 75, 80, 120, así sale. Y ahora conseguí algo, pero no suficiente. Eso es lo que respecta al tema medicamentos, pero también hay otros cuestionamientos. Hablamos del alquiler de equipos para determinadas especialidades y eso fue un tema que ayer fue analizado por el Consejo del Instituto de Previsión Social. Y en ese contexto tenemos que mencionar que se analizó ayer la viabilidad de adquirir equipamientos médicos propios para cirugías de alta complejidad y la posible optimización de sus servicios de diagnóstico por imágenes. El debate se dio ante un pedido de informe aclaratorio y también reconsideración en el marco del convenio con la Universidad Privada del Este. El Consejo analizó la adquisición de instrumentos para el área de traumatología. Y atención a esto, porque según datos expuestos por el gerente de salud a cargo del doctor Derlis León, el costo del alquiler por cada intervención de rodilla, que muchas veces recae sobre el asegurado, asciende a unos 2.600.000 guaraníes, con un promedio de 150 pacientes aproximadamente. Eso cuesta 390 millones de guaraníes al mes al IPS en concepto de alquiler. Escuchen lo que pasaba en esa sesión. Quiero preguntar al gerente de salud. Acá dice adquisición. ¿Cómo se hacía antes entonces de no contar, cuando no se contaba con este equipo para operar rodillas? Tenemos un promedio de pacientes, entre 100 a 150 pacientes mes que necesitan una intervención de rodilla. Anteriormente, estos pacientes tenían que alquilar este equipo por valor de 2.600.000 guaraníes por procedimiento. 2.600.000. ¿Se puede multiplicar eso por 150, por favor? 390 millones. 390 millones. ¿Y cuánto cuesta un equipo para...? La artroscopía tiene dos componentes, uno todos sus instrumentales y el equipo mismo. En la oferta más barata consultada con los proveedores de estos equipos, está alrededor de 380, o sea que para todos los procedimientos del año. Con un mes se salva y queda el equipo, por supuesto, para utilizar años. Entonces, ¿y cuántos años hace que se alquila esto? Porque se viene alquilando. En los últimos 10 años. En los últimos. ¿Se imaginan ustedes la desprolijidad? 10 años que se viene, pero con todo esto, multiplicado por Dios, no, por 120. Ya no entra la cifra de la cantidad de artroscopios que ya pudimos haber comprado. 46.800 millones. 46.000 millones. Déjate de joder. Continúa el escándalo por las máquinas de votación electrónicas que se utilizarán en las próximas elecciones, tanto las internas como las municipales del mes de octubre. Y en este sentido, representantes técnicos e informáticos de varias organizaciones políticas y partidos minoritarios estuvieron esta mañana en la sede de la Justicia Electoral presentando una nota en la cual ellos denuncian una serie de irregularidades en la auditoría ya realizada hace meses por la institución a las máquinas de votación electrónica. ¿Qué pasó? Aquel proceso de auditoría se dio entre el 2 y el 27 de febrero de este año, fecha en la que estos técnicos de los partidos políticos denuncian que lo que se realizó fue una auditoría ficticia, que no fue independiente, que no se pudo verificar prácticamente nada y mucho menos fue transparente. Denuncian incluso que no les permitieron ingresar ni herramientas técnicas para probar la seguridad de las máquinas, ni ningún tipo de aparato o manual, y solamente podían ingresar con una hoja y un bolígrafo. Los técnicos dicen que esta no es la primera denuncia, que ya habían hecho otras más para poder acceder al software, al hardware, a otras cuestiones netamente técnicas de las máquinas, pero en ningún momento fueron tenidos en cuenta estos pedidos. Escuchen a Gladys Canese, ella es experta en informática. Tema que ni siquiera pudimos verificar porque dijeron que eso era algo que no estaba disponible. Entonces, y justo descubrimos que lo más crítico es la parte de la encriptación del boletín de voto. Se encripta con un software que ni siquiera tenemos acceso, que solamente la justicia electoral hace la generación de las credenciales. Imagínense que en las credenciales de los miembros de mesa, del presidente de mesa, está la clave que va a encriptar el voto.
Y eso no podemos mirar, ni eso no pudimos mirar. Y nosotros hablamos de que hay muchas vulnerabilidades. Desde que no tenemos acceso al código fuente, no tenemos acceso a cómo es los componentes de la placa madre de la máquina, para explicar en un lenguaje muy sencillo. No tuvimos acceso a los manuales, no tuvimos acceso restringido de partes. Fue una demostración más que nada, entonces. Una demostración. Presentaron los técnicos esta nueva nota ante la justicia electoral y piden ellos un laboratorio permanente de control de las máquinas de votación. A nivel político también la adjudicación de estas máquinas al consorcio Comitia MSA sigue dando de qué hablar también. Principalmente genera cuestionamientos después de que salieran a la luz algunas informaciones de tipo periodísticos que hablan de vinculaciones directas e indirectas entre la empresa proveedora de estas máquinas y nuevamente la firma Bueno Bank. Desde la oposición advierten que la participación de abogados ligados a la entidad financiera podría afectar la credibilidad y la confianza en el proceso electoral. Escuchen lo que decía la senadora Esperanza Martínez. Puso en riesgo la democracia fue el presidente Santiago Peña cuando entró a la licitación de la máquina en la primera instancia y puso a los abogados de la empresa que era suya y que después renunció. Cuando en la primera licitación aparece Bueno enmascaradamente y aparecen los asesores que son parte de su equipo económico, del cual él formaba parte cuando se hizo la licitación, después renunció, ¿verdad? Porque eso ustedes recordarán que acá le reclamamos a Contrataciones Públicas en una audiencia que vino él. Esos son los hechos que destruyen la democracia, cuando se intenta controlar económicamente y con poder político el proceso de cosas. De modo que él no tiene autoridad moral, ninguno de los cartistas tiene autoridad moral para venir a decirnos a nosotros que ponemos en riesgo la democracia. Si se hicieran bien las cosas, aquí no habría discusiones y estaríamos resolviendo. Por otro lado, el precandidato a la Intendencia de Asunción por el Movimiento Honor Colorado, lista 2, Camilo Pérez López Moreira, sigue recorriendo los barrios de la capital en la recta final de su campaña electoral. Esta vez visitó la zona de la seccional 21 que abarca los barrios Sajonia, Itapunta y San Antonio, escuchando a la gente y hablando de sus propuestas como eventual intendente de nuestra ciudad capital. Estamos muy cerca de las elecciones, la victoria se siente cada vez más cerca, eso entusiasma también mucho, así que estamos súper felices, disfrutando de la gente. Bueno, habrás visto recién la hermosa recepción de la gente acá caminando por este hermoso barrio Sajonia. Seccional 21, estamos trabajando acá muy de cerca con ellos, la verdad que con todas las seccionales, preparándonos ya para el 7, ¿verdad? Estamos escuchando a los vecinos, pero nuestros primeros 3 ítems fundamentales son ciudad limpia, sin baches y seguridad. Y ahí vamos. Mensaje último para la ciudadanía. Nada, agradecerle a todos que realmente se siente mucho el apoyo y que todos se vayan el 7, porque cuanto más presencia va a ser más grande la diferencia. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? Arrancamos otra edición de la sobremesa, hoy con un invitado muy especial. Es así, Roberto, la gente que nos elige, muy buenas tardes. Marcelo Manuel Romero nos acompaña hoy ya para contarnos una historia, Robert. Esa vuelta de la Asunción Fashion Week. Sí, esa vueltita. Usted hacía okay. ¿Le parece a Richard Ortiz, nuestro invitado hoy? Tocayo, ¿cómo te va? Bienvenido, Batecoba. Sí. Estuvo 22 meses injustamente en Tacumbo. Imagínense. ¿Por qué pasó eso? Según los doctrinarios, un día en la cárcel es como una semana de vida ordinaria. Sí. Una semana como un mes como un año. ¿Por qué? Porque uno se estresa al máximo. Ahí es sobrevivencia, supervivencia.
Y hacerlo en una cárcel de Paraguay, creo yo, con más razón, mucho más valor. En este caso, un muchacho peluquero de profesión, no estando en nuestro país, lo implican en un hecho delictivo. Él viene, se presenta para arreglar la situación, entre comillas, cuando se enteró del tema, y lo primero que recibió fue una esposa, la carrocería de la patrullera y directo. Te dicen los más entendidos, con purgar, ¿de dónde viene? Viene de purgar, ¿verdad? Si vos le mataste a alguien, dice que en la medida que vos te vas sintiendo el peso de tus hechos, cada día que pasa vos te sentís más liberado. Sí. Pero ocurre lo contrario cuando vos, de una manera injusta, estás encerrado. Cada día que pasa te preguntás, ¿por qué estoy acá si yo soy inocente? Es lo que ocurrió con él. Si en una discusión normal te cuesta que vos tenés la razón y la otra persona no acepte, ¿cuánto más ha de ser estar más de 200 días tras las rejas? Marcelo, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo y ya tu Holanda Historia, hermano. Gracias a ustedes por tomarse el atrevimiento de poder invitarme a su canal para que puedan saber un poco más de mi vida, de mi historia, las cosas que pasé ahí. ¿En qué año se dio todo esto? Y todo pasó en el año 2019 cuando volví acá para... ¿Vos dónde vivías? Yo vivía en Argentina. ¿Con tu pareja? ¿Tenías una hija? Sí, con mi pareja, tenía una hija. Y bueno, volví para Paraguay porque quería solucionar unos problemas con el tema de mi documento y de la captura que me estaban acá. ¿Quién te avisó que tenías una orden de captura? Y eso me avisó mi mamá y familiares que salí en la tele. ¿Por qué hecho? Y por el hecho de un robo, dicen. Pero vos nunca tuviste, esa es la verdad, nunca nada tuviste que ver con eso. No tuve nada que ver, yo en ese momento no me encontraba prácticamente en el país. Estaba, tenía mi cabeza y estaba pensando en otras cosas más importantes que en ese momento era trabajar, estando en un país extranjero, sí o sí tenés que trabajar. ¿En qué año fue el robo supuestamente? 2012. Imagino, Marcelo, saliste del país por falta de oportunidades. Buscaste en la Argentina un mejor pasar y, oh sorpresa, cuando salta con esto. La abogada está también con nosotros vía Zoom, nos está escuchando con respecto a esta conversación. Ya la vamos a saludar dentro de un ratito, Raquel Talavera, quien también está ahí, Roberto, porque esto hay que ser claro y conciso. Hoy pide él una indemnización porque el Estado debe responder ante este error. Es así, pero más que nada, imagínate, Marcelo, que vos estés ahí en Tacumbu. ¿Cómo era tu rutina? Vos llegaste, me dijiste que vos lo que querías era solucionar el problema. ¿Te presentaste con actitud porque vos nunca tuviste nada que ver, que eso iban a cotejar tus antecedentes y que iba a estar libre en el día? Pero vos en el día ya estabas ahí en una cuadra dentro del penal. Y pasó, la verdad que pasó así, un lunes. Estuvimos conversando con mi mamá, que ella es la que conversé, y me decía, ya y entrega, me dice, ya y entrega, ya que no tenemos el recurso suficiente para pagar una abogada, ya y entrega, ya pañan de Yarapope. Llegamos a la comisaría Otava, le llevamos a una vecina, llegamos, y buen día, ¿qué tal? Buen día, señor, me dice, número de documento, tal, y al instante ya... Adelante en el calabozo. Sí, señor. En el calabozo, sin mediar palabra. Sí, pues lunes a las 8, 9 de la mañana ya está en el calabozo ya. Martes ya me encontraba ya departamento de judiciales. Y miércoles ya se mató en Tacumbu. ¿Cómo fueron esas horas? Y eso es lo que yo vine porque quería solucionar mi causa y de repente ya ahí mató gente. Y se me vino el mundo abajo. ¿Cuántos años tenía cuando eso? ¿Ahora cuánto tenés? Ahora tengo 33 años. ¿Y cuándo entonces? 26 años. Ya era orinar de por ahí en la lata, en la botella de plástico que tienen los muchachos dentro del calabozo. ¿Tu vida cambió? Y prácticamente mi vida cambió. Lo que yo pensaba que iba a ser una solución rápida, para mí se convirtió en un infierno de prácticamente 2 años. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando se despidieron ahí? Y yo lo único que le decía en todo momento, quédate tranquila, ñace por ambata, quédate tranquila que ñace por ambata. ¿Y tu hijita cuánto tiempo tenía? Y mi hijita hacia allá era bebé todavía. ¿Se quedó en Buenos Aires? 5 años tenía ella. Y prácticamente al venir yo acá, la familia que tenía ella tenía que prácticamente olvidarme ellos porque ya era uno más del montón. Y tenía que lidiar todos los días con 4.000 internos o capaz más. Marcelo, ¿cuál fue el episodio más terrible? Cuando dijiste, esta ya no salgo. ¿Cuándo fue el momento más oscuro dentro de la cárcel? De lo que puedas contarnos. Y lo que pueda contarnos, la verdad que el momento que más me dolió, y ahí sí me daba rencor por mí mismo,
fue cuando en la primera audiencia que bajamos me negaron la excarcelación. La segunda audiencia se canceló, pero me postergaron un juicio oral. Y juicio oral es solamente libertad o condena. Y ahí fue que se me vino el mundo. Y claro. Se me vino el mundo abajo porque yo no quería ser condenado por una causa, un hecho que yo no cometí. ¿Y qué es lo que se robó y qué te negaron a vos? Y un hecho agravado, un robo agravado me dijeron. ¿Pero después le condenaron a alguien? No. Solamente yo estaba... ¿Vos eras ahí? Solamente yo. ¿Y qué pruebas tenían para inculparte? ¿Algún circuito cerrado? ¿Qué había? Eso es lo que llama era, la atención, ¿verdad? Solamente era por alias. ¿Alias qué? Alias Chelo. ¿Y vos no sos ese Chelo? Y yo no era, pues yo no estaba en ese momento acá en el país. ¿Vos estabas en Argentina ya? Estaba en la Argentina. Después ya llegó al juicio oral y el abogado que tenía se iba cada 2 o 3 meses a visitarme. Defensor público. Defensor ¿Cómo público. se llama él? Recuerdo que su nombre es Miguel. Apellido no recuerdo, pero él se iba, me visitaba, me decía, ¿tu nombre es? Me decía, Marcelo Manuel Imagínate, Romero. llegaba y cada vez que se iba no se acordaba ni el nombre de su asistido. Bueno, Marcelo Manuel Romero, acá está. Bueno, me daba que le firme, después me decía, ¿por qué vos estás? Me decía. Imagínate. Te preguntaba. Y después pasó otra vez 2 o 3 meses más, volvió a venir. ¿Y tu nombre es? Marcelo Manuel Romero, de vuelta ahí. ¿Por qué motivo estás? Y de vuelta, después le dije a mamá, este abogado que tengo me quiere dejar preso. Y dije, mamá, si podés verme en la Defensoría General, cámbiame por favor, porque cualquier hundita, le decía. Y ahí fue que en ese interín, en el transcurso que yo convivía allá, hice cursos para pasar el tiempo, hice cursos de costura, peluquería, hice curso de plomería, estudié. O sea que siempre tenía esa predisposición. Vendía remedio, vendía empanada, vendía remedio para mate en esta época. ¿Vos llegaste sin ningún peso ahí? Yo llegué sin ningún peso. ¿A qué pabellón te tiraron? Y baldocería. Tenía que dormir en el piso. En el piso y envolverme con una frazadita que tenía y diario. Un ratito ahí porque está Raquel Talavera, tu abogada. Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de escuchar un poco esta triste historia de vida, ¿verdad? Pero que, bueno, gracias a Dios está saliendo adelante. ¿Cómo le confundieron tan mal? Explíquenos, doctora. ¿Había sido que él se fue porque el alias Chelo era lo único que le comprometía o existían otras evidencias que conducían a su captura? No, solamente eso. Un parte policial y nada más. La única actividad procesal que se realizó dentro de aquel expediente penal fue un reconocimiento de persona de la víctima del supuesto asalto, porque eran 2 los indicados en el hecho del robo agravado en una moto. Uno de ellos sí fue procesado, pero no con él. Y el otro sindicado se dio a la fuga y, según averiguaciones de la policía, que es de una media página nomás, el parte policial, se les indicaba al otro autor que se dio a la fuga como Chelo. Y nada más. Y luego se le identifica al Chelo dentro del parte policial como Marcelo Manuel Romero. Eso es todo. ¿Cuándo se hizo? Luego que él se presenta, se entrega el reconocimiento de persona, la víctima de ese robo dice, no, este no es, yo no lo reconozco a él. Y aún así, pese increíblemente, se presenta una acusación, se hace la audiencia preliminar, se eleva a juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia. Ya la fiscal actuante en ese momento, que es la sentencia base de nuestro pedido, nuestra columna vertebral, la jueza, la fiscal, tengo la resolución, el nombre solicita, Natalia Catadelo. Solicita el retiro de la acusación porque dice, no tengo otra opción más que retirar esta acusación porque no tengo un solo elemento en su contra, y solicita el sobreseimiento definitivo. Por supuesto,
la Defensoría Pública en ese momento se allana y bueno, termina eso. Cambia. ¿Cómo? Y ahora en algún momento, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que él cobre esa plata que evidentemente jamás va a poder resarcir el daño causado a esta persona? Y bueno, en realidad esta sentencia salió el día de ayer, se notificó de manera electrónica a la Procuraduría y también a esta parte, así es que primero tenemos que dejar que queden firmes. Una vez que esta resolución quede firme, si no es recurrida en alzada, se va a iniciar el trámite de la ejecución de la sentencia, pero yo no creo que la Procuraduría tenga la decencia de no apelar, pero espero que no recurra. Sí. Y el trámite de la liquidación podría llevar 6-7 meses, una vez que la resolución se encuentre firme. Luego de eso tiene otro procedimiento ante el Estado, tiene que entrar en el presupuesto general de gasto, salir una resolución, un decreto para el pago correspondiente. Así es que aunque la resolución se encuentre firme, un año y medio es casi seguro. Para el trámite, como digo, de liquidación y para que se pueda introducir dentro del presupuesto general de gasto. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Sí, hasta cualquier momento. A las órdenes. Un abrazo y gracias por el espacio. Marcelo, con esto ¿qué te pasó? ¿Cómo calificás al sistema judicial paraguayo? Y sinceramente, de todo corazón, doy gracias a pesar de todo lo malo que viví, todo me hizo quien yo soy hoy en día. Porque yo entré sin saber, yo al entrar yo no era peluquero, pero saliendo de ahí salí con un oficio y hoy en día soy lo que soy por lo que pasé en ese momento. O sea que vos le buscás este lado positivo. Buscarle el lado positivo a todo lo malo. Pero pasaste muy mal allá. Y se vive mal que son cosas que te acordás y ya tenemos pirimba otra vez. Pero vos le comentabas a la gente de tu cuadra, de tu pabellón, de tu celda que estabas de balde ahí. Y yo le comentaba a todo que yo estaba de balde. Yo año entregar le decía. Y me decían la gente en de dura, tú maná, en de arruinado, maná, de entrega me decían. Y tipo que... ¿No te sentiste un burro al final de todo? Y no me sentí porque yo siempre decía, tengo un as bajo la manga, decía. Porque yo me entregué, doctor, le decía. Doctor, yo año entregar y eso que tenemos a nuestro favor, año entregar, porque yo no soy, quiero solucionar con la justicia. Marcelo, ¿cuántos motines pasaste en la cárcel? Y pasé muchas cosas, infierno tras infierno pasé. Baela y Baibeo llegó a Cuendera. Tamba ahí pasé, se vive muchas cosas malas que muchas veces no salen en las noticias, no salen en las prensa, nadie está enterado, solamente familiares que se van a visitarles a su... Generalizando, ¿qué por ejemplo? Baela y Baibeo. Y pasa que humilde no, mía normal. Normal, mía. De morir ahí como... La vida no tiene... Yo en todo momento pasaba algo. Si yo te estaba cortando a vos el pelo, solamente tenía que cortarte a vos el pelo y dejar de lado lo que esté pasando por ahí o por acá. Ojo, yo solo, y calladito. El mundo ahí corre al 100%. Al 100%. Un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez. Sí. Y si comes, hay que darle gracias a Dios. Si es que estás vivo, estás sano, hay que darle gracias a Dios. Si salís entero, hay que darle gracias a Dios porque hay muchos que no tienen esa dicha como la que yo tuve de salir de allá vivo, sano, entero. Y cuando pasaste ese portón y recuperaste la calle, ¿qué sentiste? Era chorey. Era CC, quería saltar, correr, gritar, algo quería hacer, pero me sentía tan feliz porque... O sea que vos valorás más ahora la vida, más que antes. Y mi mamá cuando me vio luego, te era chorey, ya porque ya te sacamos ya ese peso que teníamos, que yo tenía por dentro. ¿Hace cuánto que recuperaste tu libertad? El 3 de febrero del 2021. 2021. ¿Y volviste a visitarle a los muchachos? Y suelo ir raras veces, me voy a visitarle y... Lleva alguito. Le llevo lo que puedo. Y están todos contentos. El que me ve nomás lo está contento, que tenés tu peluquería. Pero pasa que eso fue lo que siempre a mí, siendo que allá me dio de comer la peluquería, ¿por qué acá afuera eso no me va a poder dar de comer? Entonces al salir en libertad el 3 de febrero del 2021,
Al día siguiente lo ya nos hemos ido a un banquito allá afuera de mi casa con un espejo, y el que se quería venir a peluquearse, bienvenido sea. Gratis me fue ese día el corte. Y el que tenía me daba, el que no tenía la igual. Voluntad tipo médico. Y igual después pasó, todos los días era debajo del techito, nomás ahí enfrente de casa, en el patio de mi casa, y como tiene una paz, ¿verdad? Cuando habla. Se llenaron de gente hasta que tuvimos que alquilar un salón. Y alquilamos el salón, y en ese salón, por ejemplo, pusimos un espejo y pusimos una sillita, un espejo y una ¿Cómo sillita. se llama tu peluquería? Barbería Chelo. Chelo. El nombre que le complicó. Pues de Chelo el bueno. Y bueno, y la vida te da oportunidades. Como él encontró la vuelta. Y pasa que muchos dicen, ese salió de la cárcel, pero no cambia bema. No, pero se puede intentar. Se puede intentar, viene a oír pecha o pella, oñe fundilla y tal. Y yo les digo que no es así. Ya queda en uno mismo la voluntad que uno se propone a salir adelante, todo es posible. O sea que hoy vos estás con mucha fe para adelante, ¿verdad? Y yo estoy con fe. ¿Y de tu hija qué sabes? ¿Qué se quedó allá? Y ayer fue su cumpleaños, la verdad, Damaris. Te mando un saludo, mami. ¿Permanentemente? Sí, ayer justamente fue su cumpleaños, y después de felicitarle y de darle un regalo, justo me enteré de toda esta noticia, lo que hoy estamos pasando. Que vamos a cobrar alguito. Para mejorar tu peluquería, por lo menos. Exactamente. ¿De qué club sos? Cerro Porteño. Un aplauso. Ahora, acá los muchachos nomás preguntan si si tu peluquero no se quedó preso y se puede... No. ¿Qué tal me tomó por allá peluquero? No. Claro que sí, con mucho gusto. Si querés irte a la cancha, pregúntale acá, ¿verdad? Hay entrada gratuita para verle al Ciclón, ¿sí? Nos ofrecemos nosotros. Claro que sí. Y la próxima trae tu navaja, vamos a hacer acá un corte. Cuando ustedes quieran acá, mucho gusto. Mucha fuerza, y ojalá también tu historia con esa paradoja, ¿verdad? Claro. Sirva para motivarle a mucha gente que está pasando mal. Y especialmente para todas las juventudes que hoy en día que piensan que porque vamos a la que iba ahí hoy en día en de situación y la gente muchas veces, las juventudes no encuentran oportunidades, pero les digo que no porque no encuentren oportunidades acá o se les cierre una puerta ya sé que queden conformes con eso, sino que que el de arriba ve todo, y ve cada esfuerzo y cada sacrificio de todas las personas que en algún momento, ya que están donde me era dice. Sí, señor. Dale, Chelo, un gusto. Dale, por la Chelo, visita. nos vemos. ¿Sí? Y tirón de oreja para la gente de la justicia, que esto no se vuelva más a repetirse. Ya venimos.